Bienvenido a una discusión sobre el infinito. Infinito es un concepto o idea utilizada para describir algo infinito o ilimitado. El infinito puede ser misterioso y a menudo es difícil de entender porque no es un número real. Sin embargo, el infinito es un concepto importante en matemáticas y física. Entonces sabemos que podemos trazar números reales en la recta numérica, pero la idea del infinito positivo es que si te mueves a lo largo de la recta numérica en esta dirección aquí, te estarías acercando al infinito positivo. Pero nunca alcanzarías el infinito positivo. Tan pronto como creas que puedes estar cerca, estará más a la derecha. Y lo mismo es cierto si te mueves a la izquierda a lo largo de la recta numérica en la dirección negativa, te estarías acercando al infinito negativo. Nuevamente, nunca alcanzas el infinito negativo, pero te acercarás a él a medida que te mueves hacia la izquierda. También podemos usar infinito para describir la longitud de la línea, donde una línea se mueve en ambas direcciones indefinidamente y, por lo tanto, podemos decir que la línea tiene una longitud infinita, porque la longitud es infinita o ilimitada. Infinity también se puede usar para describir un tipo especial de secuencia o serie. Cuando una secuencia es una lista de términos, una secuencia infinita sería una secuencia que es infinita o ilimitada. Observe aquí, en el extremo derecho, tenemos coma, punto, lo que significa que la secuencia es infinita o ilimitada, lo que significa que los términos continúan para siempre y, por lo tanto, podemos decir que es una secuencia infinita. Y luego, para una serie, que es la suma de una serie infinita sería la suma de una secuencia infinita. Observe en el extremo derecho, tenemos más, punto nuevamente, lo que significa que estamos sumando un número infinito o ilimitado de términos, y por lo tanto llamamos a esto una serie infinita. Ahora echemos un vistazo a un par de situaciones. Digamos que solo puedes caminar la mitad de la distancia hasta la puerta, y la pregunta es, ¿puedes salir de la habitación? Entonces, si comienzas aquí, y la puerta está aquí, y solo se le permite caminar la mitad de la distancia hasta la puerta cada vez, observe cómo la primera vez que camina, o parece correr, llegaría a este punto en la habitación, luego llegaría a este punto en la habitación, luego este punto, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, si solo puedes caminar la mitad de la distancia hasta la puerta cada vez, ¿alguna vez saldrás de la habitación? Y la respuesta es no. Puedes caminar un número infinito de veces, la mitad de la distancia a la puerta, y debido a que solo puedes caminar la mitad de la distancia, todavía habrá una pequeña distancia restante cada vez. Entonces, podemos describir esto como, incluso caminando una cantidad infinita de veces, nunca podrás salir de la habitación. Y, luego, para una segunda situación, uno de mis favoritos, si te paras entre dos espejos, ¿cuántos reflejos habrá? Si alguna vez has hecho esto, notarás que habrá un reflejo de un reflejo de un reflejo, y así sucesivamente, cuando te miras al espejo. Debido a que el número de reflejos es ilimitado o infinito, podemos decir que habría un número infinito de reflejos, aunque, debido a las limitaciones de nuestros ojos, solo veríamos un cierto número de reflejos. Ahora consideremos la división por valores cercanos a cero. Sabemos que la división por cero no está definida, pero, ¿qué sucede cuando tenemos una división de valores cercana a cero? Consideraremos que la función f de x es igual a 1 dividida por x, y veremos qué sucede con los valores de la función cuando dividimos por valores cada vez más pequeños que se acercan a cero. Y nos acercaremos a cero desde el lado positivo y el lado negativo. Observe cómo, mirando esta primera tabla, los valores de x se acercan a cero desde el lado positivo de cero. Y la segunda columna nos da los valores de la función, donde el valor de la función es igual a 1 dividido por x. Entonces 1 dividido por 0.5 es 2. 1 dividido entre 0.1 es 10. 1 dividido por 0.01 es 100, y así sucesivamente. Observe cómo, a medida que x se acerca más y más a 0 desde el lado positivo, los valores de la función se hacen más y más grandes, y aumentan sin límite, lo que significa que los valores de la función se acercan. Infinito positivo. Los valores de la función son ilimitados o infinitas y, por lo tanto, se acercan al infinito positivo. Ahora, si nos acercamos a cero desde el lado negativo, sucede algo similar, pero ahora observe cómo los valores de la función son negativos, por lo que disminuyen sin límite, o disminuyen sin fin, y por lo tanto, podemos decir que los valores de la función se acercan al infinito negativo. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí tenemos la gráfica de f de x igual a 1 dividido por x,
y notamos que x se acerca a 0 desde el lado izquierdo o lado positivo, nos estaríamos moviendo en esta dirección a lo largo de la función, y notaremos cómo los valores de la función están aumentando sin límite, y por lo tanto f de x se acerca al infinito positivo. Y, a medida que x se aproxima a 0 desde la izquierda, o desde el lado negativo, nos estaríamos moviendo a lo largo de la función en esta dirección, y notaremos cómo los valores de la función están disminuyendo sin límite, y por lo tanto, diríamos, los valores de la función se aproximan al infinito negativo. Ahora hablemos de algo de historia. Georg Cantor formalizó muchas ideas relacionadas con el infinito, y los conjuntos infinitos a fines del siglo XIX y principios del XX. En la teoría que desarrolló, hay infinitos conjuntos de diferentes tamaños llamados cardinalidades. Por ejemplo, el conjunto de enteros es infinitamente contable, mientras que el conjunto infinito de números reales es incontable. Entonces, como podemos ver, después de comprender la idea del infinito, hay temas adicionales que involucran el infinito para ser considerado. Gracias por ver.